Mirá vos, qué dato, ¿no? Hablemos con Gabriel Zurdo, CEO de BTR, porque Maduro dice que no tiene los resultados electorales y culpa a Elon Musk de un ciberataque, ¿eh? Y el Centro Carter dice que no puede verificar los resultados de la elección en Venezuela, abro comillas, no puede ser considerada democrática. Gabriel, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué decís? Muy bien. Muy bien. Contanos un poco de qué se trata esto en los minutos que nos quedan. A ver, sí, Maduro en realidad denunció, o el gobierno de Maduro, dos ciberataques. Uno proveniente de Macedonia del Norte, que es un estado que está al norte de Grecia, y otro se lo endilgó a Elon Musk. Eh, Típicamente en los procesos electivos, electorales que venimos experimentando, elecciones en la Comunidad Europea, las elecciones británicas en el Reino Unido, las elecciones en Alemania, estuvieron eh, atravesados por este tipo de denuncias y circunstancias, ocasionalmente, o en la mayoría de los casos, hablando de estados contra estados. Occidente le reclama eventualmente a Rusia, Corea del Norte y China. Pero esta es la primera vez, Luis, que un gobierno le reclama a un particular. Obviamente estamos hablando de un particular que Claro, no es sí, Sí, sí. un común, ¿no? Es un personaje que quiere llegar a Marte, que va a llegar a Marte, que Sí, sí. despliega satélites que orbitan la Tierra. Pero lo cierto es que a pesar de esto, el que sí hackeó y que también, además de lo que decía antes, es típico en el protocolo de las bandas organizadas de ciberdelincuentes y de las bandas subcontratadas por estados o esponsoreadas por estados. Como dije, bandera falsa, esto de tomar el control de servidores en una locación remoto para que no nos identifiquen y desde ahí desplegar un ataque. Y la segunda condición es reconocer el ataque. Y el que sí lo hizo, Luis y Gustavo, es Anonymous. ajá, Anonymous, anoche, anoche, se pronunció y mostró que hackeó varios sitios oficiales del gobierno venezolano. Típicamente, otra vez, Anonymous es un colectivo sin jerarquía, sin liderazgo, sin bandera, cuyo propósito, en teoría, es, no, porque no sabemos quiénes son, precisamente son anónimos, cuyo propósito es defender la libertad. Y generalmente aluden a que van a combatir digitalmente a dictadores, de izquierda o de derecha, pero siempre defendiendo al pueblo. Y en este caso, lo que están haciendo es evidenciar situaciones y anunciar que de la misma manera que también está ocurriendo en el conflicto Rusia-Ucrania, Hamas-Israel, una nueva modalidad, que no es híbrida, en este caso es guerra de guerrillas tecnológicas, en donde con distintos formatos, y uno de ellos es el ala vigilante de Anonymous, es un grupo separado que se denomina GhostSec, va a estar monitoreando la actividad de las Fuerzas Armadas venezolanas para tratar de intrusarlo y ejecutar acciones de hacktivismo, es decir, tratar de hacerles ver lo que ocurre fuera de Venezuela a los integrantes de las Fuerzas Armadas venezolanas y de alguna manera llevarles información que el régimen no les aporta claro. o no les deja acceder. Bueno, se supone que, entre comillas, trabajan para el bien. Definímelo bien, Luis. Bueno, Este, el, el- el- el bien es un partido político de oposición que se presenta, gana las elecciones y que sufre Fraude. fraude por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. bueno, en este caso, Anonymous tiene una postura, como te decía antes, o les decía antes, particular. Son asépticos, no tienen ni bandería Ah, mira vos. ni partidismo. Lo que sí tienen es, otra vez, un claro pronunciamiento por el mantenimiento y preservación de las libertades, y especialmente de la gente. Esto ha pasado históricamente en Argentina, ocurrió en el año 2012, si no me equivoco. El reclamo en ese momento de Anonymous fue por la necesidad de importación de medicamentos, y esto repetidamente, cuando se producen este tipo de conflictos, aparece Anonymous, y aparecen otros tipos de organizaciones parecidas que sí tienen partidismo o son funcionales como
a Lukashenko, del Sí, gobierno de Lukashenko en sí, sí, Bielorrusia, ha sí, sí. reclutado varios de estos grupos para agredir a el ejército tecnológico ucraniano Mira y vos. a, por ejemplo, a miembros de la OTAN que supuestamente tienen desplegadas funciones y tareas en Europa de cara al conflicto, a la La guerra invasión rusa sobre cibernética Ucrania. es una guerra aparte, ¿no? Yo apenas entiendo la guerra Convencional, sí. convencional. Las guerras cibernéticas son un super capítulo, ¿no? Aparte. Sí, y en estos días, casualmente en El Observador, Luis y Gustavo, con modestia publiqué una Ah, columna sí. que habla precisamente de la escalada de la Ujú, guerra cibernética que ya llega a afectar y comprometer las comunicaciones y los recursos satelitales. ujú. Y vuelvo al inicio, no nos olvidemos, Elon Musk, hoy el sindicado por Maduro, es uno de los líderes de la innovación de la tecnología, las comunicaciones e Internet, que tiene el éxito, el permiso de la NASA de poner en órbita hasta 12.000 microsatélites repetidos de Oh, Internet, wow. y esto no es menor. La guerra híbrida, así como la denominás, exactamente en inglés lo van a leer si lo buscan en Google, Cyber Warfare, que es la combinación entre la guerra tradicional y la tecnológica, llegó ya a estamentos en donde, imagínense cómo sería nuestra vida si mañana se levantan, Gustavo, y no tenés GPS, WhatsApp, redes sociales y no Claro. podés leer las noticias. Bueno, en gran medida, más allá, y lo dejamos para otro capítulo, de los cables submarinos que transportan Internet, los satélites van a ser cada vez más Más. importantes en la Mira vos. vida cotidiana. Mira vos. Gracias, Gabriel. Nos reencontramos en otro momento. Interesantísimo, como siempre, con ¿Cómo, escucharte. cómo no, Luis? Un placer a Hasta ustedes. luego. Cuando pregunto, imagínate cómo te levantás sin GPS, que yo iría un poquito más tranquilo.